Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos, libro de los Eshlechem, los enviados. Vamos a estudiar hoy el capítulo 22 y el capítulo 23, porque el capítulo 22 es bastante corto y nos deja en un suspenso, así que lo que vamos a hacer es unir ambos capítulos, el 22 y el 23, para tener más claro el concepto de lo que va a suceder. Iniciamos. Vamos a revisar el capítulo 21 que vimos el Shabbat pasado para entrar entonces al contexto del capítulo 22 y 23. El capítulo 21, el Shabbat pasado, vimos que Shaul había iniciado su regreso desde Mileto en Asia y se iba a ir a la tierra de Jerusalén, iba a entrar a Israel y porque él quería participar en la fiesta de Shavuot. Él va a llegar primero a Fenicia y de allí va a Cesarea y de Cesarea va a partir hacia Jerusalén y a él se le unen otros talmidim que van a participar de la fiesta de Shavuot. Cuando él llega a Jerusalén es recibido por la Cajal de Machía, los líderes de la Cajal de Machía, en este caso por Jacob, el hermano de Yehoshua, y este se agrada de lo que Yehoshua o Hashem había hecho a través de Shaul en Asia y en parte de Europa. Pero le advierte también Jacob a Shaul que habían rumores contra él de que él estaba torciendo la halajá y que él estaba blasfemando contra el templo y contra Moisés. Varios eran rumores de mentiras creados por algunos judíos que habían llegado de Asia. Por lo que entonces Jacob le va a pedir que para que se aplaque un poco de los rumores, él vaya al templo con 4 judíos creyentes de Mashiach que iban a entregar sus votos. En el templo, cuando él llega, presenta a aquellos judíos, pero le tocaba esperar 7 días para completar el ritual de aquello que planteaban los del halajá, que era esperar, purificarse, toda una serie de cosas. Así que cuando va a ocurrir esto, se forma un gran tumulto. Recuérdense que estamos en la fiesta de Shavuot, estaba aquello lleno de judíos de todos los países, y los que habían venido de Asia que no querían a Shaul en ese territorio y habían formulado aquel rumor contra él, lo ven en el templo y arman un gran tumulto, llamando la atención a los demás de que Shaul había hecho el templo impuro llevando gentiles, cuando eso no era cierto, sino que a Shaul lo habían visto con gentiles en la fiesta, en Jerusalén, en la ciudad, pero no dentro del templo, que era un lugar santo y en el cual no podía entrar impureza. Siendo así, veamos ahora el contexto histórico del momento. ¿En qué tiempo estamos? Pues estamos aproximadamente entre el año 56 y 58 de estos eventos, después de Mashiach. Ya han pasado posiblemente unos 5 o más años desde que Shaul había estado en Jerusalén, así que ya había gente que hasta se había olvidado posiblemente de Shaul, y él había estado allí la última vez por el tema del concilio o la reunión aquella con los apóstoles sobre el tema de los gentiles, y que se elaboró un documento el cual usó Shaul en Asia y en Macedonia y Grecia para traer más gentiles a la Cajal de Machía. Visto esto, entonces entremos al capítulo 22 del libro de Hechos. Y dice el capítulo 1, el versículo 1 al 8 del capítulo 22. Recuérdese, Shaul está siendo llevado a la cárcel de los romanos, a la fortaleza Antonia que estaba pegado al templo, y luego ahí él pidió al capitán, al jefe de los romanos, que le permitiera hacer su defensa ante el pueblo que estaba clamando matarle. Así que el jefe del cuartel aquel romano, la fortaleza Antonia, le va a permitir a Pablo y lo lleva frente a la multitud que está ahí. Y Pablo entonces, o Shaul, inicia diciendo esto: hermanos y padres. Miren cómo arranca el discurso de Shaul. Al decir hermanos y padres, él está diciendo: yo soy su hermano multitud. Yo soy un judío más igual que ustedes. La única diferencia es que yo creo en Mashiach y ustedes no.
Ustedes creen en un Mashiach que va a venir de David, que va a ser un rey y que va a acabar con los romanos. Y yo creo, lo que está diciendo Yeshua, estoy parafraseando, Shaul, es yo creo en Yehoshua, Dios mismo que se humilló y vino aquí y él es nuestro Mashiach. Esa era la gran discusión que Shaul tenía en todas las sinagogas donde iba. Él inicia diciendo, soy judío igual que ustedes, por tanto, soy hermano y sus padres, sus antepasados son mis antepasados. Entonces, cuando la multitud oye esto, lo oye hablar en hebreo, es decir, o en arameo judaico, o sea, en hebreo de aquel tiempo, no en el actual, la multitud se tranquiliza. ¿Por qué? Porque están oyéndolo hablar en el lenguaje hebreo. Recuérdense que Shaul hablaba diferentes idiomas y por eso él le dice a los de Corintios, yo hablo más lenguas que cualquiera de ustedes. Es decir, que él habla idiomas, no lenguas extrañas. Entonces, cuando lo oye la multitud, baja la voz, se tranquiliza y empiezan a escucharlos. Así que él empieza diciendo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel. Es decir, él está diciendo, yo nací en Cilicia, soy un judío, pero vine joven aquí a estudiar en la mejor institución educativa de Torá que hay. Así que nadie me puede venir a echar cuento de lo que es la Torá porque yo estudié en la mejor universidad de Torá que había en aquel tiempo. Y dice, estudié a los pies de Gamaliel en cada detalle de la Torá de nuestros antepasados. Fui celoso de Dios, como todos ustedes hoy. Es decir, le está diciendo, yo puedo estar en las mismas posiciones de ustedes, pero la diferencia es que yo creo en Mashiach y ustedes no. Y continúa, yo fui celoso de Dios, como todos ustedes hoy, perseguí hasta la muerte a los seguidores de este camino, es decir, de la Cajal de Mashiach, arrestando a hombres y mujeres y encarcelándolos. Él está poniendo un marco para su defensa, para decir, yo soy judío, estoy bien educado en la Torá, nadie me puede echar cuento de la Torá. Si quieren, discutimos sobre Torá, eso es lo que le está diciendo, y le dice, fui estudiado en Jerusalén, crecí en Jerusalén, no solo en edad, sino en conocimiento. Fui parte del Sanedrín, le está diciendo, ¿por qué? Porque él se encargó de la persecución inicialmente de los de la Cajal. Le está diciendo, yo fui un judío perseguidor de los judíos de Mashiach. Y les continúa diciendo, arresté hombres y mujeres encarcelándolos. Y dice, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, y todo el Sanedrín también pueden dar testimonio de eso. Ahí le está diciendo, yo llegué a ser funcionario del Sanedrín. Y dice, de hecho, después de recibir las cartas de ellos, de los líderes del Sanedrín, para recibir cartas de ellos para los colegas en Damasco, es decir, para llevar lo que tenía la resolución de atrapar gente y meterla presa, si eran de Mashiach, en Damasco. Dice, me dirigía allí para arrestar a los de esa ciudad, es decir, a los del camino que están en Damasco, y traerlos de regreso a Jerusalén para ser castigados. Y ahora pasa a relatarles, a darles el testimonio de cómo él aceptó a Mashiach. Y les dice, mientras viajaba y me acercaba a Damasco, alrededor del mediodía, de repente una luz brillante del cielo brilló a mi alrededor. O sea, les puso la imagen. Era un día soleado de mediodía y una luz opacó eso, lo puso más brillante de lo que era, opacó el sol. Brilló a mi alrededor, caí al suelo y oí una voz que me decía, Shaul, Shaul. Observe que le está hablando en hebreo. ¿Por qué sigues persiguiéndome? Le respondí, dice Shaul, Señor, ¿quién eres tú? Yeshua le dice, yo soy Yeshua de Nazaret y tú me persigues. El discurso debe haberse puesto interesante con lo de la luz, el mediodía y que una voz venga del cielo. La multitud está poniendo atención. Y continúa Shaul relatándole a la multitud en su defensa lo siguiente. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te informará de todo lo que te ha sido ordenado hacer.
El brillo de la luz me había cegado, así que mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un hombre llamado Ananía, un seguidor observante de la Torá, fíjense todo cómo está argumentando, todo es en relación a judaísmo, a la ley de Moisés, no a la halajá, al poder de Dios venido del cielo, esa luz que resplandece en el mediodía, y les dice, este Ananía era un seguidor observante de la Torá, que era muy apreciado por la comunidad judía, es decir, que a pesar de que iba a entablar esa relación con él, con Shaul, él era un judío observante de la Torá, no dijo de la halajá. Y dice, era apreciado por la comunidad judía allí en Damasco. Él vino a mí, se puso a mi lado y dijo, hermano Shaul, le está diciendo, miren cómo me acepta alguien de la Torá, me acepta como hermano, como un judío más. Continúa diciendo, hermano Shaul, mira otra vez. Es decir, le dice, abre tus ojos. Ese fue el momento en que Ananías fue allá, le puso las manos y le dice, hermano Shaul, ahora puedes ver. Y en ese momento, dice Shaul, recobré la vista y lo vi. Él dijo, el Dios de nuestro Padre, escuchen cómo hace mucha fortaleza en lo que está diciendo, soy uno más de ustedes. El Dios de nuestro Padre determinó de antemano que conociera su voluntad. Este es Ananías hablándole a Shaul. Que vieras al Sadik, y miren lo que les está diciendo, al justo, que vieras al justo. No había ninguno justo, solo el Dios verdadero es el justo. Les está diciendo, esa luz, ese que yo le llamo Mashiach, ese que ustedes lo conocieron como Yeshua y lo llevaron a la cruz, y él se levantó 3 días, ese me habló, ese es el Dios verdadero. Y le dice, este Dios de nuestro Padre determinó de antemano que conociera su voluntad, que vieras al Sadik y escucharas su voz, porque le serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y eso se está cumpliendo en este Shabbat con esto que estamos leyendo. Entonces, ¿a qué estás esperando? Levántate, sumérgete y lava tus pecados, le está diciendo Ananías a Shaul. Esto lo está relatando Shaul. Mientras invoca su nombre, le está diciendo que Ananías le dijo, ya está, ya puedes ver, sal de tu ceguera, porque lo que espiritualmente le había mostrado Mashiach era que él estaba ciego en su proceder. Y ahora el Señor lo había metido 3 días en los cuales él tuvo que entrar en oración, en ayuno, para entender la misión a la que se venía y pudiera salir de su oscuridad. Entonces Ananías, como enviado del Señor, le dice, levántate, sumérgete, lava tus pecados, mientras invocas su nombre. Es decir, mientras analizas lo que el Señor ha hecho de la cruz, es decir, pagar por el chalón de todo lo que Él está llamando. Después de haber regresado de Jerusalén, está contando Shaul, sucedió que mientras estaba orando en el templo entré en trance y lo vi a él. Fíjense lo que está diciendo él. Él está diciendo, y recuérdense aquella porción que vimos de capítulos anteriores, donde Shaul, después que está en Damasco, se fue a las sinagogas, trató de defender la posición de que Mashiach no era un venido de los lomos de David como hombre, sino que venía del cielo. Esto causó una gran revolución, un gran conflicto en Damasco y quisieron matarlo, lo bajaron por una canasta y él nos cuenta a través de Gálatas que se fue a Arabia, donde duró 3 años y después regresó a Damasco y después de Damasco es que va a Jerusalén. Ahora, esta porción que nos está diciendo aquí, después de haber regresado a Jerusalén, se refiere a que después que regresó a Jerusalén se fue al templo también y mientras oraba en el templo, no hacía sacrificios, oraba en el templo. ¿Por qué? Porque había oraciones en la mañana, al mediodía y en la tarde. Acuérdense de eso. Él dice, entré en trance, es decir, tuvo una visión y vio a Mashiach en el templo. Entonces otra vez le está diciendo, oye, Mashiach se presenta donde él quiere. Lo vi como una luz, lo vi en una visión en el templo. La gente tiene que estar poniendo atención. Y dice que Mashiach le dijo, apresúrate, sal inmediatamente de Jerusalén,
porque no aceptarán lo que tienes que decir acerca de mí. Acuérdese que después que él salió de ahí, él quiso otra vez establecer a Mashiach en las sinagogas de Jerusalén. Habían como 140 sinagogas allá. Y en ese momento vino el conflicto y lo quisieron otra vez matar. Así que los hermanos de la Cajal lo llevaron a Cesarea, lo metieron en un barco y lo mandaron hacia Cilicia otra vez. Entonces Shaul dice, y dije, Señor, ellos mismos saben que en cada sinagoga yo encarcelaba y azotaba a los que confiaban en ti. O sea, cuando él ve la visión en el templo, él trató de apelar a Mashiach diciéndole, pero si yo hice mal, déjame ir a tratar de resarcir el mal que hice. Y también que cuando era derramada la sangre de tu testigo Esteban, escuche cómo está hablando y se lo está haciendo recordar a la multitud, yo también estaba allí, totalmente de acuerdo con qué, con la muerte de Esteban. Incluso estaba cuidando la ropa de quienes lo estaban matando. Pero entonces el Señor le dice a Shaul, cuenta él, pero él dijo, vete, porque os voy a enviar lejos a los goyim, a los gentiles. Y aquí es donde el discurso, la defensa que habían estado tranquilamente escuchando la multitud y hasta ese momento aceptándolo, se va a reventar. El silencio se va a romper. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a ir a los goyim, a los gentiles. Dice entonces la palabra, lo habían estado escuchando hasta ese momento, pero ahora gritaban, claro, después que escuchó que él iba a ir a buscar a los gentiles. Mejor dicho, que Yeshua en el templo le había dicho que tenía que ir a buscar a los gentiles. Y eso era para los judíos inaceptable. Recuérdense que para los judíos los gentiles eran prácticamente animales impuros, es decir, no podían venir a la presencia de Hachén. Solo el judío era el que podía estar ante la presencia de Hachén, y si se tocaba a un gentil o se traía a una casa de gentil y menos al templo, se causaba impureza y el gentil podía, el judío entonces podía estar no apto para estar a la presencia, es decir, se corrompía. Entonces, cuando oyeron esto de los gentiles, gritaban a todo pulmón, librad la tierra de un hombre así, es decir, que se muera, no es digno de vivir. Y estaban gritando, agitando sus ropas y lanzando polvo al aire. Entonces el comandante, el de los romanos, que lo llevaran al cuartel y ordenó que lo interrogaran. Es decir, tomaron a Pablo de nuevo cuando vieron que se agitó la multitud y lo llevaron los soldados hacia la fortaleza Antonia, hacia el cuartel de los romanos que estaba ahí mismo al lado del templo, al lado norte. Entonces dice, lo tomó y ordenó que lo interrogaran y lo azotaran. Ahora los romanos creían que sí, pues tiene que ser un hebreo que está causando un problema, que está levantando una multitud contra el imperio romano. Así que azótenlo. Lo llevan, lo amarran y lo van a azotar para saber por qué era esa multitud agitada, qué había hecho Pablo, pero en realidad para el pensamiento romano necesitaban castigarlo. Pero mientras lo estiraban con correas, igual que hicieron con Mashiach, lo pusieron sobre un tuco, lo jalaban o sobre un madero y lo amarraban para dejarle la espalda descubierta y azotarlo. Shaul entonces le dijo al capitán que estaba allí, ¿te es lícito azotar a un hombre que es ciudadano romano y que ni siquiera ha sido juzgado? Ya Shaul había usado esta misma estrategia, que Dios, por cierto, le había permitido tener esa ciudadanía romana, y a él ahora hacía uso de eso. Un ciudadano romano no podía ser tratado de esa manera si no entraba a un juicio. Los romanos tenían esa particularidad sobre cualquier otra nacionalidad del reino. Así que Shaul apela a eso, le dice, yo soy un ciudadano romano, ¿cómo me vas a azotar o a condenar si no he sido llevado a un juicio? Cuando el capitán oyó esto, fue inmediatamente y lo informó al comandante.
y le dice, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante viene hacia donde tienen a Shaul y dice, dime, ¿eres ciudadano romano? Shaul dice, sí. El comandante respondió, yo compré esta ciudadanía por una suma considerable de dinero. Le dice a Shaul, y Shaul le dice, pero yo nací para ello, yo nací para ser romano. Entonces todos los hombres que estaban ahí entraron en pánico porque estaban azotando o iban a azotar, mejor dicho, a un ciudadano romano, y eso era una pena de ley también para los romanos. Entonces los soldados se alejan, el comandante también tuvo miedo porque se dio cuenta de que habían encadenado a este hombre que era un ciudadano romano. Sin embargo, al día siguiente, como el comandante quería saber cuál era el cargo, por qué esa multitud se agitaba tanto, él va a llevar a Pablo de nuevo al Sanedrín y dice, como quería saber el cargo específico que los judíos presentaban contra él, lo liberó y ordenó que los principales coanim, es decir, sacerdotes, y todo el Sanedrín se reuniera. Entonces el mismo comandante mandó a decirle al Sanedrín que se reuniera porque él iba a llevar a Shaul. Luego bajó a Shaul y lo puso delante de ellos. Shaul los miró fijamente y dijo, se va a dirigir ahora Shaul al Sanedrín. Ya se había dirigido a la multitud, no había tenido, había hecho una muy buena defensa, pero todo se rompió cuando habló de los gentiles. Ahora está frente al Sanedrín, la corte suprema de los judíos, y les dice, hermanos, otra vez arranca su discurso diciendo, yo soy un judío, un creyente de la Torá, pero que cree en la Besorá, cosa que no era muy agradable para los del Sanedrín. Entonces inicia, hermanos, he estado cumpliendo con mis obligaciones para con Dios. Es decir, él está diciendo, yo fui al templo a pagar votos, con la conciencia perfectamente tranquila hasta el día de hoy, es decir, no he blasfemado contra la Torá ni contra el templo. Soy un hermano igual que ustedes. Pero el Cohen Agadol, su nombre era Ananía, ordenó a los que estaban cerca de él que lo golpearan en la boca. Entonces Shaul le dijo, Dios te golpeará, muro blanqueado. Es decir, se dirige al sumo sacerdote. Eso era una gran afrenta, siquiera dirigírsele y menos de esa forma. Y le dijo, Dios te golpeará, muro blanqueado. Lo que le quiso decir es, acuérdese lo que es un muro blanqueado, es decir, un muro que le ponen cal, pero está por dentro dañado. Era como decirle, tú eres una tumba que por dentro está, por fuera está maquillada, pero por dentro tiene putrefacción. Era una ofensa. Y entonces le dice, ¿te sentarás allí juzgándome según la Torá? Fíjense lo que le va a decir, me vas a golpear, tu muro blanqueado, y te sientas allí a juzgarme según la Torá, y en violación de la Torá ordenas que me golpeen. Y los hombres que estaban cerca de Shaul dijeron, oye, este es el Cohen Agadol de Dios, miren cómo le están hablando, este es, y ahí se observa usted cómo está la idolatría a hombre dentro del templo. Este es el Cohen Agadol de Dios, el hombre que habla con Dios para hablarle al pueblo, el hombre que está cerca de Dios. O sea, ese es el único al que usted no se le puede dirigir de esa forma. Dicen, este es el Cohen Agadol de Dios, mostrando la idolatría, hombre, al que estás insultando. Y Shaul dijo, no sabía, hermanos, que él era el Cohen Agadol. Porque la Torá dice, no hablarás despectivamente de un gobernante de tu pueblo. Citó Éxodo 22, 28. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es que Shaul no sabía que ese era el Cohen Agadol, al que le dijo muro blanqueado? No, Shaul lo que está usando un sarcasmo, en el sentido de que, ¿quién te sentó ahí si ya no hay sacerdocio? Ya todos los sacerdotes venidos de Aarón ya no existen. El pacto sacerdotal ya terminó. Ustedes son los que van a los romanos y compran el puesto. No existe un sacerdocio bíblico. Eso es lo que le está diciendo. No existe un sacerdocio bíblico.
¿Cómo tú me vas a juzgar con la Torá si tú compras el sacerdocio? Eso es lo que le está diciendo. Y le dice, yo no sabía que tú eras sumo sacerdote, porque ya no existe el sumo sacerdocio. Ya eso terminó. No hay sumo sacerdote venido de los hijos de Aarón. Eso era lo que le decía. Fue un sarcasmo. Y continúa, pero sabiendo que una parte del Sanedrín, miren la inteligencia o la sabiduría que le da Ruach HaKodesh a Shaul y miren lo que va a causar ahora. Pero sabiendo Shaul que una parte del Sanedrín estaba formada por saduceos y la otra por fariseos, es decir, dos partidos políticos que, si bien es cierto, participaban de lo del templo, de los negocios del templo, no se llevaban bien entre ellos. Cada uno tenía su posición política dentro del templo. Shaul sabe esto, dice, estos son saduceos y estos son Sanedrín. Él conocía muy bien eso. Y Shaul gritó, hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos. Y por la esperanza de la resurrección de los muertos soy juzgado. Miren lo que ha usado, las palabras que ha usado. Por la esperanza de la resurrección de los muertos soy juzgado. Usando a las palabras de Mashiach, pero que los únicos que creían que había una resurrección eran los fariseos. Los saduceos negaban esto y pleiteaban mucho con los fariseos sobre esto. Los saduceos, cuando oyen esto, se van a sentir afectados. Y entonces dice, cuando dijo esto surgió una discusión entre los fariseos y los saduceos. Y la multitud se dividió. Claro, ahora empezó, por lo que ha dicho, las palabras que ha dicho Shaul, empieza una discusión sobre la resurrección y quién tenía más fundamentos y sabía más sobre Torá y sobre resurrección, y empiezan a discutir fariseos contra saduceos. Entonces la multitud se dividió. ¿Por qué? Porque los saduquín o los saduceos niegan la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus, mientras que los fariseos reconocen tanto a los ángeles como a los espíritus. Entonces hubo un gran alboroto y algunos de los maestros de la Torá que estaban del lado de los fariseos se levantaron y se unieron. Es decir, ahora entran los escribas, pero que estaban del lado de los fariseos y entran. ¿Por qué entran? Porque están argumentando versículos de la Torá para contradecir a los del grupo saduceo. Y entonces dijeron aquellos maestros de la Torá que entran, no encontramos nada malo en este hombre, y si un espíritu o un ángel le hablara, ¿qué sería de ello? Es decir, si a él se le apareció una visión, si tuvo una visión en el templo, o si la luz era Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Es lo que están diciendo los maestros de la Torá en aquella discusión. Y entonces la disputa se volvió tan violenta que el comandante romano, temiendo que Shaul fuera destrozado por ellos, ordenó a los soldados que bajaran, lo tomaran por la fuerza y lo trajeran de regreso al cuartel. La discusión no llegó a ningún lado. Shaul creó una gran controversia entre las facciones judías que habían en el Sanedrín. Y luego vemos que dice, la noche siguiente el Señor estuvo a su lado y le dijo, es decir, nuevamente Shaul va a recibir una visita, una visión del Señor. No se dice cómo se le apareció, pero le dice en voz, ánimo, porque así como habéis dado fiel testimonio de mí en Jerusalén, así ahora debéis dar testimonio en Roma. El Señor le anuncia que Shaul va a ser enviado a Roma. Shaul no estaba, él sabía que tenía que llegar a Roma porque ya se lo había revelado en Asia, en Ruach HaKodesh, pero el Señor ahora le confirma que va a ir a Roma. No sabía cómo porque está preso en ese momento. Se pondría a pensar toda la noche qué sería eso. Y al día siguiente dice, algunos de los judíos formaron una conspiración e hicieron juramento. Escuche bien, había sido tan dura el deseo de matar a Shaul, el deseo de detener la Besorá, oiga bien espiritualmente, aquel movimiento satánico que había dentro de aquellos judíos había llevado espiritualmente a comprometerlos a matar al mensajero de la Besorá que ahora iría para Roma. Así que hicieron juramento, dice, diciendo que no comerían ni beberían, entrarían en ayuno
hasta haber matado a Shaul. Más de 40 estuvieron involucrados en esa trama, es decir, 40 judíos se prepararon, entraron en ayuno, quizás en oración, para ver cómo podían matar, cómo Dios le entregaba la Besorá y la pudieran matar, cosa que obviamente no iba a ocurrir. Se dirigieron entonces a los principales coanín y a los ancianos, es decir, fueron nuevamente al Sanedrín y dijeron: nos hemos comprometido mediante juramento. Hicieron un pacto entre ellos y entraron en ayuno para comprometerse con la muerte de la Besorá, Pablo. Y dijeron: hemos hecho este compromiso mediante juramento a no probar ningún alimento hasta que hayamos matado a Shaul. Es decir, aquí está el espíritu de Hasatán entrando en estos 40 judíos para tratar de detener la Besorá que ahora iba a ir hacia el corazón del movimiento romano, hasta el corazón del gobierno romano, del gobierno mundial de aquel entonces, que era Roma. Entonces dice: lo que debes hacer es hacerle ver al comandante, empiezan a darle el plan a los del Sanedrín, hágale ver al comandante que tú y el Sanedrín, le dicen al sumo sacerdote, queréis obtener información más precisa sobre el caso de Shaul para que él te lo presente, es decir, lo traiga otra vez hacia el Sanedrín. Y mientras él te lo trae, nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a matarlo antes de que llegue aquí. Es decir, se habían confabulado para que sacaran desde la fortaleza Antonia a Shaul y ellos iban a formar otra vez una multitud, revolución, y en ese movimiento que iban ellos a hacer, matarían a Shaul, y con eso ellos pensaban que terminarían con la Besorá. Dice entonces: pero el hijo de la hermana de Shaul, es decir, un sobrino que Shaul tenía en Roma, porque él había vivido en Roma y tenía una hermana en Roma, dice: este sobrino de Shaul se enteró de la emboscada planeada, no se dice cómo se enteró el muchacho, y dice: y entró en el cuartel y se lo contó a Shaul. Fíjense que también entra al cuartel, lo dejan pasar. Todo esto tiene que ver cómo Hashem tiene control de cada detalle de los que él ama y de los que aman sus mandamientos. Entonces él permitió que este muchacho pasara por todos esos soldados, le permitieran entrar y le cuenta lo que está pasando con la conspiración contra él. Shaul llamó entonces a uno de los centuriones, un jefe de 100, y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo que decirle. Entonces lo tomó y lo llevó al comandante y le dijo: el prisionero Shaul me llamó y me pidió que te trajera a este joven porque tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han acordado pedirte mañana que lleves a Shaul al Sanedrín con el pretexto de que quieren investigar su caso más a fondo. Pero no te dejes convencer, porque más de 40 varones lo acechan. Han jurado no comer ni beber hasta matarlo, y ahora están listos solo esperando que usted dé su consentimiento a su solicitud. El comandante, el tribuno, soltó al joven y le advirtió: no le digas a nadie que me has informado de esto. Entonces llamó a 2 de los centuriones y les dijo: preparad 200 soldados. Acuérdense que un centurión tenía 100 hombres bajo su cargo. Llama a 2 centuriones, eran 200 soldados de infantería. Dice: preparad 200 soldados de infantería para partir hacia Cesarea desde la tercera vigilia. Es decir, ahora el centurión, el comandante de los centuriones, hace un plan para contrarrestar el movimiento que estaba haciendo Hasatán a través de los 40 judíos. Y les dice: vamos a preparar 200 soldados, se van a ir hacia Cesarea. ¿Por qué hacia Cesarea? Porque en Cesarea estaba el gobernador de Judea. El gobernador de Judea en ese momento era el gobernador Félix. Félix estuvo gobernando Judea entre el 52 y el 58, o sea, tuvo 6 años de gobierno o de gobernador en Cesarea.
El comandante dice, o piensa mejor dicho, este hombre es un romano, lo quieren matar unos judíos, lo voy a mandar con una guarnición de protección hacia el gobernador y que el gobernador resuelva qué va a hacer con él. Por otro lado, Cesarea era una ciudad portuaria muy llena de gentes y desde ahí partían los barcos también hacia Roma. Así que el Señor está moviendo a Shaul espiritualmente hacia el camino de Roma. Entonces él le dice, tomen 200 soldados de infantería, lleven a Cesarea a Shaul a partir de la tercera vigilia, es decir, en la madrugada. ¿Para qué? Para que los judíos no se dieran cuenta. Tomen también 70 hombres de caballería y 200 lanceros. Es decir, ahora les reforzó la guarnición que iba a llevar Shaul y 40 judíos no iban a poder con esos 200 hombres más los 70 de caballería y 200 lanceros. También proporcionan reemplazos para el caballo de Shaul, es decir, que iban a salir en esa caballería y llevarían un caballo que estuviera más fresco porque ellos iban a llegar hasta cierto lugar y de ahí otro grupo iba a seguir con Shaul hasta Cesarea. Así que lo llevaron, dice, sano y salvo hasta el gobernador Félix. Y el comandante escribió la siguiente carta, es decir, el comandante Licias, creo que se llama, le escribió a el gobernador Félix la siguiente carta respecto a Shaul. Dice así, de Claudio Licias a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser asesinado por ellos, cuando entré al lugar con mis tropas y lo rescaté. Después de saber que era un ciudadano romano, quise entender exactamente de qué le acusaban, así que lo llevé a su Sanedrín, es decir, a su juzgado máximo. Y dice, descubrí que lo acusaron en relación con cuestiones de su Torá, de su ley, pero no había ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Pero cuando me enteraron de un complot contra ese hombre, inmediatamente lo envié a vosotros y también ordené a sus acusadores que presentaran su caso contra él ante vosotros. Entonces, esta carta de Licias, Claudio Licias, al gobernador, le está diciendo que el tema de Shaul es un tema de Torá, pero ese tema de Torá, ellos lo están acusando de muerte, pero siendo él un hombre justo, le está diciendo, esto no me parece que sea de muerte, es un tema de la Torá, deben juzgarse frente a ti y le voy a avisar también a los del Sanedrín que vayan y presenten, pero no en su Sanedrín, sino en el juzgado del gran gobernador Félix. Así que ahora, junto con esta carta, Shaul va a llegar hasta Cesarea y se está acercando en su viaje a Roma. Entonces los soldados, siguiendo sus órdenes, tomaron a Shaul durante la noche y lo llevaron a Antipatris. Observe aquí en el mapa. Él está saliendo de Jerusalén, van a ir en la caballería hasta Antipatris y allí van a dividirse y una porción del grupo va a continuar hasta Cesarea en la costa. Dice, lo llevaron en la noche a Antipatris, luego regresaron al cuartel, el grupo que tenía que regresar, después de dejar la caballería para seguir con él. Los de a caballo continuaron, la infantería se regresa. La caballería lo llevó a Cesarea, entregó la carta al gobernador y le entregó a Shaul. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, dijo, te daré una audiencia completa cuando lleguen también tus acusadores. Es decir, cuando él escuchó que era de una provincia romana de Cilicia, que era fuera de la tierra de Israel, y era una ciudad romana, le dio una particular atención y le dijo, ok, vas a tener una audiencia como corresponde, pero aquí van a venir tus acusadores también. Y ordenó que lo tuvieran bajo vigilancia en el cuartel de Herodes. Es decir, no lo mandó a una prisión, lo dejó dentro del cuartel que era de Herodes. Herodes había hecho grandes construcciones en Cesarea y en una de esas pues estaba un cuartel que era de Herodes. Allí envían a Pablo
o a Shaul, pero no lo encadenan. Y con esto, mis hermanos, terminamos.